Lo dije antes de la guerra en Ucrania, que Putin es un occidentalista. Unos dicen que Putin lo mandó matar, pero ¿no será al revés? ¿Que engañaron a Putin? Ataques del 11S del 2001. Rusia apoyó a Estados Unidos. Prigozhin es el hombre que ha muerto con esta 3 veces. Los dueños o los accionistas principales jamás pueden viajar juntos porque si pasa un desastre... Del Consejo OTAN-Rusia, Consejo de la OTAN y de Rusia. Quien fue para Rusia un gran héroe de guerra, un héroe, después un traidor, después, pues quién sabe, porque ya se dividieron ahí las opiniones. Todo indica que fue enterrado lejos de las multitudes y de los reflectores. Prigozhin, sí, Prigozhin. Y detrás de él una estela de dudas y también de movimientos geopolíticos, porque cuando sucede esto hay una lluvia de disparos entre Kiev y Moscú. Es Masterclass de fin de semana, clase magistral con Javier Martínez. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Todo está perfecto y estoy vivo. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года. Estas fueron sus últimas palabras antes de morir. Bueno, si creemos que murió en el avión que cayó hecho pedazos en Rusia. Нахожусь в Африке. En este video que se reveló después, dice Prigozhin que no especulen con su muerte y que está en África luchando por Rusia. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Después de este video, Prigozhin, según el gobierno de Putin, fue hallado muerto entre los restos del avión y lo saben. Dicen porque le hicieron su prueba de ADN y resultó que era él. Como si lo quisieran esconder o como si quisieran que el pueblo ruso no supiera dónde sería, porque amagaron con diferentes lugares, se realizó el funeral a puerta cerrada cerca de San Petersburgo. No obstante, en algunos lugares de Rusia, la gente le hizo un homenaje. Muchos lo consideraban héroe de guerra. Putin no asistió al funeral, que aunque lo acusó de traidor, fue su amigo. Prigozhin comandó al grupo Wagner, poderoso ejército de decenas de miles de paramilitares a sueldo que cumplía órdenes de Putin. Mientras sucede este estira y afloja de contradicciones, dudas y cortinas de humo, Ucrania y Rusia intercambian lluvia de fuego, drones y misiles. La muerte de Prigozhin, claroscuros, desafíos, beneficiarios, a quién le conviene todo esto.
¿Qué se sabe? Vamos a analizarlo profundamente. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo por estar apoyando este espacio de libertad donde todas las voces son escuchadas. Vámonos directamente con Javier. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Toda una semana de intensa investigación desde tu oficina, ahí checando, viendo, siguiendo los pasos del funeral, siguiendo los movimientos de la prensa de Occidente, siguiendo los movimientos de Moscú y del gobierno de Moscú. O sea, todo lo tenemos hoy y te pregunto, yo creo que solamente te vamos a hacer 4 preguntas, 3 directas sobre esto y cuarto, pues te la reservo hasta el final. ¿La muerte de Prigozhin es circunstancial? ¿Sin ningún efecto, Javier? ¿O sí afecta los movimientos militares ni las piezas de ajedrez de la geoestrategia? Mi querido Roberto, mi querido equipo de Detrás de la Razón, Shadi, todos los oyentes y seguidores. La muerte de Prigozhin es un claro oscuro. Un claro oscuro. Vamos a empezar por lo que me preguntas. ¿Circunstancial? ¿Fallo técnico? Pues bien, el tipo de avión, vamos a ir desbrozando hipótesis. El tipo de avión es un avión, un jet brasileño de el Embraer Legacy 600. El número de registro 02795 estaba a nombre de una de las compañías testaferro de Wagner de Prigozhin. Este avión no tenía el servicio de mantenimiento técnico ni el de cambio de piezas desde el año 2019 por las sanciones que se habían impuesto desde la Casa Blanca también como a muchos empresarios privados, no solamente a agentes políticos del Kremlin, sino también hay sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y que siguen sus socios, también en este caso, contra las empresas de Prigozhin y contra el propio avión de Prigozhin. Por lo tanto, circunstancial, quizás, perhaps, lo mismo, es posible. Vamos a ver, por otra parte, que si bien hubo una confirmación oficial del fallecimiento de Evgeny Prigozhin desde la Federación de Rusia, y ahora veremos si accidente, sabotaje, mascarada. Bueno, si Wagner, por supuesto, vive y vivirá, y eso se ha quedado muy claro en todos los discursos oficiales de los Wagner y del Kremlin, con los términos en ruso: Wagner vive y vivirá, Wagner навсегда, Wagner wieczno. El Comité de Investigación de la Federación Rusa estableció la identidad porque hablamos de Prigozhin, hay que hablar también de los otros 9 personas, seres humanos, de los 10 fallecidos correspondientes según una lista de la hoja de vuelo de la Agencia Federal de Transporte Aéreo. Voy a permitirme, porque son seres humanos, los voy a nombrar: Propustin Sergei, Makarian Evgeny, Totmin Alexander, Chekalov Valery, Utkin Dmitry, Matushev Nikolai y Prigozhin Evgeny. Esto en cuanto a la parte Wagner. Y en cuanto a los miembros de la tripulación: Levshin Alexei, el comandante; Karimov Rustan, el copiloto; y Raspopova Cristina, la azafata. En cuanto a las primeras hipótesis de un misil, no ha habido estela ni rastro de misil. Segundo, en cuanto a, luego veremos bomba sí, bomba no, interna o interior, lo que yo veo es que, una serie de datos, vayamos por parte. Pues que es que hay muchas contradicciones. Se ha dicho que vive y vivirá Wagner, por supuesto, навсегда wieczno, honor y gloria. Supuestamente se hicieron análisis genéticos o exámenes genéticos. También se dijo que el cuerpo de Prigozhin fue identificado porque le faltaba un dedo, pero luego se dice que se hicieron análisis genéticos. Para hacer una prueba genética es necesario que haya familiares, y me
supuestamente, por lo que me dicen fuentes de San Petersburgo, la familia Prigozhin no estaba presente. Entonces, para hacer las muestras se necesitan estos exámenes genéticos. Que si afecta o no afecta, Rusia, y cuando digo Rusia digo el Kremlin, tiene el control, si cabe, más absoluto de la situación en el interior del país, frente a cualquier atisbo de quintas columnas. Ya lo vimos en la cumbre BRICS, porque curiosamente esto se produce 2 años exactos, a 1 año exacto del motín, que se pensaba que era una mascarada, una maskirova, y el poder de Putin y del Kremlin en la cumbre de los BRICS, Rusia con liderazgo y como supuesta alternativa de un orden diferente, una manera distinta de ver las relaciones internacionales, ya lo vimos la semana pasada, y en donde ha servido de ejemplo a otros países, en donde la extorsión de un tercer país o de la primera potencia del mundo no le hace mella en sus decisiones, y que el viejo orden mundial, como vimos la semana pasada, el viejo y caduco orden occidental colectivo está feneciendo. Esto es claro, se está descomponiendo e infecta, pero lo que vamos a analizar y estamos analizando de este hecho, hay muchas dudas. Vídeos de la cabina del código abierto, luego el llamado diafragma del tipo de avión del Embraer 600. Es posible reconstruir una tabla de asientos aproximada según el Kremlin para ese fatídico vuelo. Os pasé una imagen del interior del avión donde hay justamente, eso me lo pasaron evidentemente desde Rusia, está en ruso. Como no es necesario que nadie ni sepamos ni sepan ruso, yo les voy a decir la supuesta colocación de cómo iban en ese avión. En el número 1, que veis colocado ahí detrás de las alas, era el comandante del PMC Wagner, Dmitry Utkin, estaba en el número 2. En el número 1 decía Eugeni Prigozhin estaba sentado en un sillón en una pequeña habitación cerrada en la cola del avión. Demasiados detalles, pero así me los he obtenido. Utkin estaba sentado, por lo tanto, enfrente de Prigozhin, de espaldas o a espaldas de la cabina. Estamos viendo 1 y 2. 1 estaría Prigozhin y 2 Utkin. Allí supuestamente colocaba Prigozhin a los invitados más cercanos o de más alto rango con quienes conversaba durante el vuelo. En el sofá número 3, veis un sofá. En el sofá de aquella habitación, que es la habitación que está en la parte trasera del avión, 1, 2 y 3, estaría, si es que ha habido una bomba que estallara, o estaría bajo el tren de aterrizaje que está debajo de las alas, o estaría alojada en ese sillón. Cosa que me extraña porque, como digo, hay una gran mesa, ahora vemos el número 4, una gran mesa en el número 4 donde hay 4 asientos donde se ubican los guardaespaldas y el jefe de, por así decirlo, de seguridad en vuelo, Sergei Propustin, alias Lishka, quien antes del vuelo siempre revisa la cabina, revisa si hay regalos, revisa las rutas de vuelo, revisa los lugares de presencia de Prigozhin. Improbable que la bomba fuera pues ni en la cabina ni en algún pack de regalo. Además, Prigozhin regresaba de un vuelo de África vía Damasco en un vuelo civil, fuera de su propio avión, en un vuelo civil de la compañía Cham Wings a Sheremetyevo, donde se había trasladado allí para tomar su avión privado de negocios, su jet. En uno de los asientos al principio de la cabina, que no lo hemos, para terminar de ver los números, en el número 5 estaba el jefe del servicio de logística, Valery Chekalov. Por eso he dado nombre a cada uno. En el número 5, Valery Chekalov. Se excluye también que la bomba pudiera estar en el refrigerador, ubicado en una costado parte delantera, porque, hombre, se habría visto. Y a 3 kilómetros del lugar del accidente se encontró el ala y el tren de aterrizaje en un río llamado
Lodieshka o Lodishenska, cerca de la estación del tren de Kushenkino, se encontró la cola del avión. Las primeras reacciones a esto la hicieron los comandantes supervivientes o los comandantes que no estaban en ese vuelo, si es que estaban en ese vuelo, los que quedan, los que están hoy visibles. Los comandantes representantes del grupo Wagner dijeron la siguiente frase que he traducido del inglés, me la habían enviado del ruso, inglés, a el español. Quienes se benefician de esto, dicen los comandantes actuales Wagner, están tratando de enfrentarnos entre sí. No intentes, esto lo dicen horas o días antes de los distintos funerales, porque hubo uno en San Petersburgo de Prigozhin y el de Utkin en Moscú. No intentes, esto va dirigido a internos Wagner, no intentes preparar un hervor adentro, lo están esperando. Están esperando una Rusia débil. Lo intentaron, lo lograron y ahora debemos asegurarnos de que no lo consigan, para evitar que las barras y las estrellas, termino la cita, consigan lo que querían hacer con este movimiento. Y Wagner, vuelven a repetir otra vez, la consigna, como siempre, fue y será Wagner Navsegda, Wagner Wieczno. Ahora vienen las incógnitas. Periodistas de Mali dicen que Prigozhin estaba vivo y que lo habían visto. Bueno, teniendo en cuenta que no era la primera vez que se certificaba la muerte de Prigozhin, Prigozhin es el hombre que ha muerto con esta 3 veces. La primera murió en el Congo en octubre del 2019, también en un accidente aéreo. Luego reapareció y dijeron, Prigozhin no ha muerto, Prigozhin vive. Luego también fue enterrado en agosto 2022, en un bombardeo que hubo en la sede. Pues Prigozhin siguió viviendo. A ver, mis dudas. Los 3 comandantes de Wagner, es decir, Prigozhin, Utkin y Chekalov, volaron todos en el mismo avión. Ojo, había 2 aviones. Volaron todos en el mismo avión, cuando nunca, cuando repito las cosas 3 veces es para que lo pensemos bien, nunca, antes lo habían hecho. Además, ¿por qué? Para evitar que el grupo Wagner, tal como estaba, fuera decapitado. Segundo, Prigozhin, además, siempre confundía las pistas. Pedía, por ejemplo, se podía registrar para un vuelo y luego tomaba otro, o usaba incluso dobles, en algún que otro vuelo ha usado dobles. En febrero de este año, en Emiratos Árabes Unidos, tras un viaje, Putin le avisó, le advirtió de que había intentos de asesinato. Además, tras la rebelión, no voy a decir que era una mascarada, tras la rebelión del año pasado, de junio pasado, pues fue invitado al Kremlin 2 veces. Prigozhin además siempre confundía las pistas y aquí se metieron todos dentro del avión. Tercero, un segundo avión volaba de regreso de San Petersburgo a Moscú, pero regresó casi vacío. Solo había 2 ciudadanos de la República Centroafricana. En la República Centroafricana, Prigozhin es casi un héroe nacional. Además, en esa República Centroafricana me consta, porque me lo han dado y lo he comprobado, que hay un equipo de 3 cirujanos plásticos alemanes especialistas en cambio de cirugía estética. También había otro equipo de cirujanos plásticos en San Petersburgo. Y termino. Cuarto, durante los registros de julio del año en curso, del año 23 en San Petersburgo, en la oficina de Wagner, allí encontraron, aparte de varias pelucas y muchos pasaportes con fotos de Prigozhin con otros nombres y apellidos, eso para ir pensándolo también. Y 5, las organizaciones asociadas a Prigozhin
estuvieron comprando aceleradamente criptomonedas días antes. Este segundo avión que he dicho antes, que tenía a los dos de la República Centroafricana de vuelta, luego se dirigió primero a Bakú, en Azerbaiyán, y luego a Turquía. Hay una próxima reunión de Putin con Erdogan en Turquía. ¿Qué pasaría si el presidente Putin, simplemente por amistad, por respeto a los servicios a la patria, porque claro, el menos interesado sigo en mis análisis que he escrito, ¿qué pasaría si le diera tiempo a Prigozhin para que terminase sus asuntos y desapareciera de repente? Eso es una hipótesis. Estoy viendo la hipótesis técnica, he descartado la del misil, he dicho la de la bomba, ahora la de que sea una tercera muerte como las dos anteriores de Prigozhin. El día del desastre, exactamente, hace 2 meses desde la rebelión de Wagner. Se le retiraron todos los cargos penales. Y ojo, era un cargo tan terrible como el de rebelión militar. Se le entregó fraternalmente a Bielorrusia y se le continuó asignando en sus misiones en África. Por cierto, y termino ya esta parte, el nuevo director del grupo Wagner, Anton Elizarov, es un hombre curtido con Prigozhin al 100%. Es decir, si pensaban descabezarle de alguna manera a Wagner, este hombre, Anton Elizarov, es un combatiente de Georgia, dirigió el ataque contra Bakhmut y contra Soledar, luchó en Siria, en la República Centroafricana, luchó en Libia. Todo esto estaba pactado desde la segunda reunión que tuvo Prigozhin con Putin. Pues, ¿quién lo sabe? Despegar un avión con un piloto determinado que luego se lance en paracaídas es posible. También he hablado que también se puede hacer el despegue en remoto con cadáveres. Pero bueno, aquí se dicen que se hicieron exámenes genéticos, incluso que a una de las víctimas le faltaba un dedo y que por eso era Prigozhin. Se necesitan contrastar con familiares y, según mis datos que he dicho al principio, solo volvieron al funeral los familiares, en este caso a San Petersburgo los de Prigozhin y a Moscú los de Utkin, solo volvieron al funeral privado, que fue en féretro cerrado, sin periodistas, sin presencia de ningún tipo. Y además, ya sí que termino, de verdad, algo que me sorprende. Automáticamente, horas después de que sucedió de madrugada, técnicos, tengo la hora por ahí, pero no es relevante ahora, técnicos brasileños de la compañía Embraer llamaron al Kremlin y se ofrecieron a trabajar en la investigación. Muy cortésmente y muy polite se les agradeció, diciéndoles que ya no era necesaria su presencia. Como diría aquel en alemán, alles klar, todo está claro. Ándale. Es que esto parece de camina como pato, come como pato, ladra como pato. Bueno, los patos no ladran, y parece pato, ¿no? Entonces, pues, ¿qué será? Oye, de estas 4 cosas, pues hay dudas. ¿Qué explicación o hipótesis le podrías dar? Por ejemplo, que haya sido un accidente aéreo, pues solo que se haya estrellado contra un meteorito, porque o sea, no se desplomó, no fue una falla mecánica, porque normalmente cuando es una falla mecánica, pues se cae el avión, pero no cae un pedazo de cola por un lado, un pedazo de ala por otro. Entonces eso indica que hubo antes de caer el avión se partió en varias partes, ¿no? 2, ¿alguien vio el féretro? ¿Alguien vio el cadáver de Prigozhin? 3, ¿por qué parece ser que el funeral fue pues como escondido? Porque anunciaron que iba a ser en un lugar, luego anunciaron que iba a ser en otro lugar, así como al estilo Prigozhin, y entonces pues había mucha gente que sí lo quería desde hace años, ¿no? Porque era como un héroe de guerra. Entonces, pues no tuvieron la oportunidad mucha gente de ir
o de hacer un funeral multitudinario y despedirlo, porque muchos lo odian, pero muchos también lo quieren en Rusia, o no sé si lo odian, pero sí lo admiran o lo admiraban como un héroe de guerra. ¿Por qué pasa eso? Esas tres incógnitas. Y cuarto, ¿no será que, bueno, unos dicen que Putin lo mandó matar, pero no será al revés, que engañaron a Putin? O sea, es decir, que ni Putin supo y le pusieron una bomba ellos se pusieron una bomba a sí mismos, obviamente, pero no iba nadie ahí o iban otros. No lo sé. A ver, Javier, esas 4 cositas, ¿cómo las podríamos explicar o ahí se quedan? Pues lo único que puedo decir son las hipótesis que he lanzado. La falla técnica, un avión puede explotar cuando está bajando, no lo tengo muy claro, pero la falla técnica era posible en tanto en cuanto ni las piezas ni el apoyo técnico se estaban dando de mantenimiento por parte de la compañía con piezas originales desde el año 2019, estamos en el 2023. Y hombre, no es lo mismo colocar una pieza de un Embraer 600 de colocar una pieza fabricada o un mantenimiento de esa manera. Luego, el funeral, es raro el funeral porque no ha habido o no me consta de que nadie haya reconocido o no me ha llegado esa información. Lo único que sé es que, por ejemplo, por centrarme solo en 2, el de Utkin Dmitry, este fue en Moscú, en el cementerio en última hora y en privadísimo también en el cementerio de Mytishchi, y el de Prigozhin fue en San Petersburgo y en la zona norte de San Petersburgo, en el cementerio de Serafimovskoye. Y también un funeral privadísimo y sin prensa, ni prensa, por supuesto, internacional, ni tampoco prensa nacional, ni tampoco visita o presencia de figuras oficiales del régimen de Putin. Es decir, y luego la última que me preguntabas, ¿cabe la remota posibilidad? Yo solo sé que Prigozhin he avanzado que ya se le dio por muerto en 2 ocasiones. Ha tenido o tiene más vidas que el cadáver del Cid. El Cid estaba muerto cuando le sacaron en Valencia para que asustase a los invasores, a la nueva razzia de invasores musulmanes que querían retomar Valencia del control que se había hecho por parte del Cid cuando estaba vivo. Lo único que sé es que la situación en el interior del país es lo que he dicho, que esto no va a afectar en cuanto a la continuación de Wagner. Wagner, de hecho, una cosa que me llama la atención, que no lo he comentado, una cosa que me llama la atención, es que hubo un vídeo días antes, supuestamente unos pocos días antes, de Prigozhin, que estaba en África, en la zona del Sahel, en el desierto del Sahel, y ahí decía que estaba, ¿cómo era la frase? La tenía por aquí, pues que estaba haciendo de Rusia más fuerte. Sí, aquí lo tengo. Wagner siguió funcionando después de lo que pasó en junio como instrumento del Estado ruso. Y luego dijo exactamente eso. Prigozhin, días previos a su muerte, el 21 de agosto del 2020, publicó un vídeo desde el Sahel donde dijo textual: el grupo está trabajando para hacer que África sea aún más libre y para hacer a Rusia aún más grande. ¿Quién en su sano juicio se carga a alguien que está haciendo África aún más libre y Rusia aún más grande? Aquí veo también enemigos externos. Veo que la avalancha de revueltas antifrancesas, antioccidentales, anti-OTAN, hace unos días ha sido Gabón el que se ha rebelado contra esta presencia OTAN, esta presencia francesa. Días o tiempo atrás fue Mali, la República de Mali,
antes la República Centroafricana, Níger. Es decir, vemos que están cayendo como piezas de dominó toda la presencia en el Sahel del dominio occidental. Putin además hizo una promesa, y luego me gustaría comentar cosas del carácter de Putin. Putin hizo una promesa el 26 de junio del año 23, recordemos que era su cocinero íntimo amigo desde años después de haber dicho que era una puñalada por la espalda lo que había pasado en junio, porque estaban librando una guerra por la existencia de Rusia y que eso no era de recibo, dicho así con mis palabras, el 26 de junio ante la televisión a las 22:10, se puede ver en la página web del Kremlin, en.kremlin.ru, en un Address to Citizens of Russia, dirigido a los ciudadanos de Rusia, dijo: cumpliré mi promesa de dejar que aquellos involucrados en los acontecimientos de fines de junio decidan su propio futuro, sin temor a represiones estatales. Para empezar, todo lo ocurrido es desventajoso para los intereses nacionales de Rusia. Si fuera todo real como es así, es un golpe a priori contra los intereses de Rusia y contra los intereses del Kremlin. Es absurdo imaginar que el propio presidente se pegue un disparo en socavar de esta manera su propio interés como régimen. También es verdad que con esta supuesta desaparición ya no hay nuevos idiotas útiles. La guerra híbrida de esta quinta columna que está desde la época de Yeltsin en Rusia, y cuando Rusia era amiga de la OTAN, luego lo veremos también, y cuando Rusia estaba en el G8. Es decir, ahora de momento no hay ni quinta columna, ni balcanización de Rusia, ni cambio de régimen en Rusia. Y lo que sí que hay, vuelvo a repetir, y es lo que se ha escuchado en Moscú, en San Petersburgo y en todos los, incluso en críticos al régimen de partidos que sí participan en las elecciones en contra de Putin. Lo que he escuchado es que la lucha Wagner en África continúa y continuará. Navsegda, vuelvo a repetir en ruso, Navsegda y Vieshno continuará por siempre. Bien, Javier, qué bueno que también lo dices, porque habías mencionado en la primera intervención que a lo mejor, como especulación, Putin había hecho una concesión a su amigo y dejarlo que hiciera pues sus últimas cosas antes de desaparecer para siempre. Desaparecer no físicamente, sino del público, y bueno, pues ya nadie lo volviera a ver, aunque siguiera vivo. Pero pues como eso como para qué, ¿no? Y me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, que solo nos puntualizaras ¿a quién realmente le conviene la muerte de Prigozhin? ¿A quién le conviene, o no la muerte, no ver a Prigozhin más en las cámaras ni que la gente sepa que está vivo? ¿A quién le conviene eso, Javier, o a nadie le conviene? Internamente, el grado de enfrentamiento entre el Ministerio del Ejército, el general ministro de Defensa y los servicios de seguridad rusa con Prigozhin o Prigozhin en contra de, había pasado las rayas que en cualquier estado democrático occidental, por menos, te matan debajo de un puente, okay, aunque sea en París. La realidad es que había enemigos externos. Ya estoy diciendo los enemigos externos. Francia, evidentemente, no creo que esté muy contenta con Wagner, con Prigozhin o sin Prigozhin, con Prigozhin o con Anton Elizarov. Wagner va a seguir y va a seguir en África. Y, lógicamente, Francia no va a estar muy contenta. Estados Unidos tampoco estaría muy contento, y sobre todo la amiga de las galletas y el que
tiene que cubrir las fallas de su hijo y que está en la presidencia, cuando vio ese vídeo días antes de que desapareciese de esta vida terrenal Prigozhin y todos los demás, porque claro, estaba lanzándoselo no solamente a Francia, estaba diciendo que por muchas bases que tenéis en África, 24 en esa zona, o 29 ya, unas veintitantas bases que tiene Estados Unidos, los militares africanos de los distintos países os están diciendo au revoir, mes amis, adiós, amigos míos. Entonces, enemigos internos, incluso, fíjate, se me ocurre, enemigos internos también, enemigos internos, estoy pensando que los Prigozhin, en las últimas elecciones de personal para liberaba a presos de las cárceles de todo tipo de crímenes, daba lo mismo, y se les conmutaba las penas por luchar en Ucrania. Bueno, han muerto más de 10.000 personas, ex convictos liberados, y esos ex convictos tienen también familiares, es decir, enemigos y amigos. Prigozhin tenía internos y externos, pero la lógica es cui prodest, ¿a quién beneficia la muerte? ¿Beneficia más a los externos o beneficia más a los internos? Yo lanzo la hipótesis con todo lo que he dicho para que las personas piensen y saquen sus propias conclusiones. Pero ya te digo, hay una serie de contradicciones, como lo que a mí no me cuadra, la primera de todas es que se metieran toda la cúpula, los tres comandantes, Prigozhin, Utkin y Chekalov, volaran todos en el mismo avión, si jamás lo habían hecho. Que además siguiesen la ruta declarada, que además no confundiesen las pistas, y que luego un segundo avión volase de regreso, no de Moscú a San Petersburgo, sino de San Petersburgo a Moscú, casi vacío, con 2 ciudadanos de la República Centroafricana, y que ese avión supuestamente fuese luego a Bakú, Azerbaiyán, y de allí a Turquía. Ese punto que tocas es, yo creo que esencial, Javier. Ese punto que tocas es esencial. Yo me acuerdo de niño, digo, es algo muy personal, pero mi padrino era gerente de una gran empresa y lo estaba recomendando mi padre con otra empresa, creo, y ¿qué pasó? Les recomendó a esta otra gran empresa que los dueños eran 3 hermanos, que jamás viajaran juntos ni con su director general. Le decía, por favor, esta es una buena recomendación. Y se me quedó grabado desde niño que yo escuché eso. Entonces, esto que tocas tú es esencial. Si en las grandes empresas se sabe que el consejo directivo o los dueños o los accionistas principales jamás pueden viajar juntos, porque si pasa un desastre, y justamente este amigo de mi padre, mi padrino, les dijo a esta empresa, nunca en su avión se suban, o en el avión que vayan, nunca se suban juntos. Uno se queda o el otro viaja después, pero nunca juntos. Entonces, pues mucho menos Prigozhin, que eres un lobo de mar y lobo de 1000 guerras, pues se va a subir con todos sus comandantes juntos ahí para desaparecer. Qué buen punto tocas, Javier. Y bueno, pues ya nos contestaste prácticamente los puntos, ¿no? Si la muerte es circunstancial, si esto afecta a los movimientos militares, las estrategias geopolíticas, a quién beneficia la muerte de Prigozhin. Incluso nos dices que Wagner con o sin va a seguir, y las operaciones especiales de Rusia en el extranjero van a seguir. Entonces, pues tendría que preguntarte una sugerencia que tú mismo nos hiciste. ¿Cuáles han sido las relaciones? Que es muy interesante esta pregunta, muy importante para entender todo. ¿Cuáles han sido las relaciones, Javier, de Putin con Occidente desde que empezó su mandato, desde hace más de 23 años? Pues una magnífica pregunta, porque, es decir, el otro día estaba releyendo El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Ese hombre que intenta ser admitido en ese club privado de ricos, pero que él no es originariamente rico. Y cómo es rechazado a pesar de que hace esas ostentaciones, esas entregas. ¿Por qué se me viene a la cabeza Gatsby? A ver, Putin venía de la mano de Boris Yeltsin, o estaba con Boris Yeltsin. Bueno, no me voy a poner en toda la biografía, que la sigo
y releo biógrafos y contrabiógrafos, el 31 de diciembre del año 1999, 31 de diciembre, un fin de año, se produjo una dimisión inesperada de Boris Yeltsin. Asumió el poder Vladimir Vladimirovich Putin. Hubo unas elecciones al año siguiente, el 26 de marzo, y esas fueron las primeras elecciones del año 2000 en la que fue el primer mandato presidencial de Putin tras elección. Pues bien, desde ese primer momento de su mandato, Putin trató de establecer siempre una política, y es muy importante cada palabra que voy a decir, una política exterior activa y personalizada. Durante su primer año visitó una treintena de países. Recordemos que anteriormente, con Boris Yeltsin, había sido invitado Rusia al G7 como representante de Rusia en ese G7 como invitado el 19-20 de abril del año 96. Desde el año 96, antes de que estuviese Putin, ya había sido invitada a Rusia a una cumbre especial de seguridad nuclear. Y Putin, ya siendo presidente, como ya le habían admitido a Rusia en el G7, ampliándolo a G8 desde el año 1998, estando Yeltsin, Putin seguía yendo a las reuniones del G8. Ahí no había G7 contra BRICS, ahí había un G8 donde Putin se sentaba muy gustosamente desde 1998 hasta el 2014. Y Putin insistía, y esta es la frase que quiero que meditemos en conjunto. Putin insistía en todos y en cada uno de sus discursos que quería que Rusia recibiese el mismo trato que todos, sin esperar privilegios, sin esperar ayudas, sino respeto, la palabra respeto, muy principal en su cabeza y en su estructura mental, sin tener que suplicar a nadie ni tener que mostrarse pendenciera Rusia. Estas dos palabras es importantes. Sin tener que suplicar a nadie ni mostrarse pendenciero a nadie. En política exterior estaba desde esos primeros años de su mandato a favor siempre del desarrollo interno, especialmente económico del país, y buscaba el señor Putin la plena integración en el mercado capitalista mundial y en la comunidad de los que fuese admitido en la comunidad de países democráticos de Occidente. Ahí no había Occidente contra Rusia o Rusia contra Occidente. Mejor dicho, estaba larvándose el Occidente contra Rusia porque siempre Occidente ha estado en contra de Rusia. Pero veamos, esta insistencia en las relaciones con Europa, fundamentalmente, primero con Europa, segundo con Estados Unidos y en tercer lugar, y por este orden, con Asia, a pesar de que el anterior primer ministro con Yeltsin, Yevgeny Primakov, que había sido primer ministro de Rusia del 98 al 99, un académico arabista con Yeltsin, que había sido ministro de Asuntos Exteriores anteriormente del 96 al 98, se oponía desde el primer momento a la expansión de la OTAN, apoyó a Milosevic en Yugoslavia y fundamentalmente pensaba que Rusia era de los orientalistas, tendría que integrarse con Asia. Putin en esos primeros momentos hacía caso omiso de esos discursos, de ese Primakov. Él miraba a Europa. Él lo dije antes de la guerra en Ucrania, que Putin es un occidentalista en origen. Otra cosa que las circunstancias le hayan hecho tener que, por sobrevivir y sobrevivir su país, tener que hacerse orientalista. Porque como el gran Gatsby nunca ha sido admitido en el club de Occidente. Y a pesar de haber creído una y otra vez en muchas cosas que voy a desgranar rápidamente. Por ejemplo, no daba tanta importancia estratégica a las relaciones con China y con la India entonces. Ni tampoco intentaba crear un sistema multipolar de relaciones internacionales. Quería una relación bilateral con Europa, no especial, y un respeto mutuo con Estados Unidos y con la OTAN. Ojo, que la Rusia de entonces, desde Yeltsin hasta voy a decir qué fecha, había un consejo
de cooperación constructivo, en pos del mantenimiento de la seguridad y de la estabilidad en el continente, había una presencia Consejo de Rusia, OTAN-Rusia, con delegación de la OTAN, de ese Consejo, en Moscú. Y eso es lo que la gente no sabe. Había un Consejo de la OTAN en Moscú y había una presencia de Putin en las cumbres de la OTAN. Estoy pensando, se puede mirar en Google, por ejemplo, en el Consejo de la OTAN-Rusia del 28 de mayo del 2002, ahí verán la foto de Putin, de Berlusconi, del anterior secretario general de la OTAN, George Robertson, en una base italiana, en la base aérea de Pratica di Mare. Y ahí vemos como, a pesar de eso, Occidente fue tendiéndole trampitas. Fuimos, como occidentales, abusando de la confianza de quien quería ser uno del club. Es decir, pensé incluso en este orden lógico temporal, ataques del 11S del 2001. Rusia apoyó a Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Hubo lucha conjunta de Rusia y de Estados Unidos en cooperación militar, en ejercicios militares conjuntos. Es que la memoria de la gente es muy flácida, la memoria se olvida. Y por eso aquí estamos para recordar. Había entrenamiento personal, cooperación en Afganistán de rusos y de americanos. Luego, desde entonces, desde el 2001, desde George W. Bush, pasando sobre todo por Barack Obama, ha habido una degradación de las relaciones porque Occidente le ha ido dando bofetadas a esta confianza. Es decir, el estancamiento y deterioro de las relaciones del Consejo OTAN-Rusia, Consejo de la OTAN y de Rusia, sentaditos en el mismo Consejo, fue degradándose del 2004 al 2013. La OTAN estaba todavía en Moscú. Entre otras cosas, primero, la Revolución Naranja Ucraniana del 2004-2005. Ya se vio que, por mucho que Rusia colaborase con la OTAN, le estaban metiendo veneno naranja en su retaguardia en Ucrania. Luego lo vimos en la guerra ruso-georgiana, otra frontera que tuvo que defender Rusia en el 2008. Luego pasó el asunto, el affair del asesinato de Alexander Litvinenko en el 2006. En el 2008, además, hubo una condena rusa, y seguían en el Consejo de la OTAN y de Rusia, una condena rusa por la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Y seguía todavía el Consejo OTAN-Rusia, porque la cumbre de abril del 2008, he dicho antes la del 2002, en el 2008 en Bucarest, ahí vemos también la presencia de Rusia. Ahí se empezó a hablar por parte de Bush, estaban envalentonados Occidente, lo de nuevos planes para expandir la OTAN a Georgia y a Ucrania, desde la época de Bush, hijo. Y ahí estaba de presidente, no estaba Putin en ese momento de presidente, estaba de presidente Dmitry Medvedev. En septiembre del 2009 se sigue degradando la relación y se habla de poner misiles, antimisiles Estados Unidos en Polonia y en República Checa. Con Barack Obama en el 2011 se hace la intervención en Libia. En 1 de abril del 2014 se suspende toda la cooperación práctica de la Federación de Rusia con Estados Unidos, pero todavía no se suspende. En 2014, tras la anexión de Crimea, todavía no se suspende el Consejo OTAN-Rusia. Y esto va a gustar a los oyentes. En febrero del 2018 ya estaba Jens Stoltenberg y dijo Jens Stoltenberg de Rusia: no vemos ninguna amenaza de Rusia contra ningún aliado de la OTAN y por lo tanto siempre tengan cuidado de especular demasiado sobre situaciones hipotéticas. Y a pesar de eso, estando Stoltenberg, hubo una cumbre de Rusia y de Estados Unidos entre Putin y Trump en Helsinki, Finlandia, en 2019. Y todavía estaba el Consejo OTAN-Rusia. Y el 18 de octubre del 2021, por fin, Rusia suspendió su misión ante la OTAN y ordenó la clausura
y el cierre de la oficina de la OTAN en Moscú. ¿Cómo no va a haber quinta columna en Rusia si desde antes del 2000 ya estaba presente con Yeltsin y hasta el 2021, 18 de octubre, había una oficina de la OTAN en Moscú? Es que la candidez y la moderación del occidentalista Putin deja mucho que pensar, porque claro, estamos viendo que en noviembre del año 21, un mes después, es cuando se aprueba la ampliación de la OTAN en Ucrania, noviembre del 21, y se habló de misiles de largo alcance, que esto ya era una línea roja. A partir de aquí ya todos conocemos lo que pasa desde noviembre del 2021. Putin pide garantías legales a Biden. Pedir garantías a un país que con distintas administraciones y distintos POTUS te ha estado chuleando. Además, la ruptura de relaciones con Rusia y Estados Unidos se produce el 2022. Para los rusos, y esto es muy importante también y termino, para los rusos un Estado fuerte no es una anomalía que para los occidentales y sobre todo los anglosajones, los británicos y los norteamericanos un Estado fuerte lo ven símbolo de comunismo. No. Aunque no exista el comunismo, para los rusos, desde antes, desde la época de los zares, no es una anomalía, es una necesidad. No lo rechazan porque lo ven como el proveedor y el garantizador del orden. Pensemos que es el país más extenso del planeta. Pensemos que Rusia se ha ido haciendo con enemigos externos que le han querido morder y destrozar y disgregar y balcanizar desde sus inicios. La lucha de las formas colectivas de la actividad social en Rusia siempre han predominado frente al individualismo. La mentalidad colectiva, la Gemeinschaft, la concepción colectiva rusa es más procolectiva que individualista. Los sentimientos, además, paternalistas tienen raíces muy profundas en el alma, en la sociedad rusa. Por eso buscan un Estado fuerte, buscan una economía fuerte, y el modelo de modernización autoritaria que hizo Deng Xiaoping en el año 79 era atractivo para los rusos incluso antes de finalizar la Unión Soviética. Bien, pues con esto queda clarísimo, ¿no? La explicación para los que les encanta ver los antecedentes. Es importante estudiar el presente, siempre viendo todos los antecedentes y en cuestión de hechos y no de especulaciones. Muchas gracias, Javier. ¿Y qué nos traes de obra de arte? Que ahí viene la cereza del pastel, que a muchos les encanta. ¿Qué obra de arte nos traes? ¿Por qué la escoges? He elegido una pintura que está en la Galería Tretiakov, en la Galería Estatal de Moscú. Es un zar, es el zar y su hijo muerto en sus brazos, asesinado por él. Es el zar Iván IV, mal llamado en Occidente el Terrible, ya veremos lo que significa la palabra Grozny, y su hijo es Iván Ivanovich. Es un hecho que sucedió el 16 de noviembre de 1581. El pintor es Ilya Yefimovich Repin, que si bien nació en la región de Kharkov, hoy Ucrania, pero que entonces era Imperio de Rusia en el año 1800, en el siglo XIX. Este pintor, Repin, utilizó a sus amigos, a Grigori Miasoviedov, para el personaje del zar, y a otro amigo, a y al escritor Svelodov Gershin para el personaje del zarevich. Lo que hay que señalar, primero vamos al cuadro. Es un cuadro muy tremendista, porque vemos la mirada del zar de horror, de gran expresividad ante su hijo desangrándose en sus brazos. Ahí se ve la otra imagen, la del hijo, el zarevich, un golpe en la cabeza donde emana sangre, y si miramos con detalle, de su ojo, del zarevich, emana una lágrima. Debido a un golpe craneal, el cuerpo va dejándose caer entre los brazos de la figura del anciano zar, feneciendo, muriendo. Contrasta
también curioso, la túnica y las ropas negras del zar, con las túnicas salmón y pantalones azul oscuro, yo diría, y unas botas verdes con detalles dorados, en la que se puede ver en la habitación, si la minimizamos la imagen, vemos que en la habitación se puede ver un espejo, una puerta al fondo y una mesa o una silla volcada, una silla o una mesa, no sé si lo echamos para atrás la imagen, puede ser una silla, puede ser una mesa volcada por el forcejeo. Y en la esquina inferior derecha, en la primera parte, se ve tirado en el suelo, se observa lo que parece ser un cetro de poder, un cetro real manchado de sangre. A Iván IV es un personaje curioso porque la historia y los propios historiadores rusos, tanto de la época de los zares como de la época soviética como de la época postsoviética, no les queda muy claro, tenía sus pros y sus contras, porque es un personaje que tenía una enfermedad, la sífilis o sufría de manía persecutoria. Esto se trataba en el siglo XVI, cuando vivía este zar con pequeñas dosis de mercurio, y esto producía insomnio, dolores de cabeza y también alteraciones sensoriales, es decir, demencia. Él hizo una política para consolidar lo que es un Estado fuerte, lo que hablaba antes, de represión de la alta aristocracia que campeaba por sus respetos con un servicio de esclavos, también contra un poder excesivo de la Iglesia ortodoxa y también contra las sublevaciones que hubiera populares. Grozny, el terrible, traducido en Occidente, también significa el valiente, el magnífico, el magistral, el que mantiene a raya a los enemigos en el temor y a la gente en la obediencia. Es un personaje que, hombre, nadie se lo querría encontrar por la calle. Este cuadro, además, curiosamente tuvo una vida propia, fue intentado destruir, vandalizado en dos ocasiones, una el 16 de enero del año 1913, y otra el 25 de mayo del 2018. Pertenece a la pintura realista de la época de los zares. Para los de la Unión Soviética también lo consideraban realismo. Eso entonces lo llamaban realismo socialista, pero este es anterior a. Aquí se ve que este zar que fue coronado era primero el primer zar del Imperio Moscovita, primer zar del Imperio de Moscovia, del zarato ruso, coronado zar con la ayuda de sus boyardos. Él tenía un cuerpo de élite militar llamado boyardos. ¿Por qué mató al hijo? Históricamente se sabe que en un ataque de cólera que tuvo contra la esposa del hijo que estaba embarazada, hizo ademán como de darla con ese cetro que está tirado en el suelo. El hijo se puso por medio con tan mala suerte que le dio en la sien. Entonces es una muerte trágica, es una muerte no querida, es una muerte no buscada, a cada cual que piense lo que quiera. Yo querría terminar con una frase que es importante, el respeto. Siempre decimos que el respeto, y Putin buscaba respeto en Occidente, pero aparte del respeto, más importante que el respeto es el amor, y voy a sacar a Tolstoy en esta frase. El respeto fue inventado para cubrir el espacio vacío donde debería de estar el amor. León Tolstoy. Qué Sin bonito amor, eso es. se pide respeto. Por lo menos respeto, ¿no? Gracias, Javier. Qué bonito cierre. Qué bonito cierre de Tolstoy. Y qué bonito también en el sentido de que recuperas esa parte humana, esa parte del humanismo siempre presente pues prácticamente en todos los programas que nosotros tratamos de emitir, porque no podemos abandonar las ciencias humanas cuando tratamos geopolítica, cuando tratamos decisiones que involucran a millones de personas y los destinos de millones de almas. Muchísimas gracias, Javier. Y pues para también dejarla ahí, y como si faltara, a ti que te gustan los símbolos, Wagner, un gran músico con un carácter muy fuerte, desafiante siempre, desafiante en su época, con muchas teorías, descubridor de muchos sonidos o inventor de muchas armonías, de ritmos. Wagner, que para algunos, y aquí viene el punto, ahí la dejamos, que para algunos tenía ideología nazi, pero para otros un gran creador de la música.
Wagner, el mismo nombre que acuñó el líder Prigozhin para dirigir una de sus aventuras más importantes de su vida, como tener un ejército privado. Gracias, Javier. Los símbolos también cuentan. Nos vemos. Javier, adelante. Wagner era tenía mucho de pangermanista, pero fue anterior, evidentemente, a los nazis y fue utilizado por los nazis. Y terminaría, qué pena que no lo pudiéramos buscar, con una música de Wagner, que es el Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses, porque no hay dioses humanos que terminen bien. Los dioses humanos siempre terminan en crepúsculo y malamente, porque se olvida que la esencia humana está, la presencia divina, pero no es Dios. Así es, qué bonito cierre, cerrando también con el gran genio Wagner, que algunos le achacan que era nazi y algunos otros pues que no, pero bueno, ahí están los símbolos, que eso es importante estudiar. Muchas gracias, nos vemos y hasta la próxima. Abrazos, Javier, y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del planeta. Nos vemos. Thank you.